Continuamos entonces con nuestro capítulo de estructuras de contención. Nos convoca ahora a continuar con los temas asociados a las tipologías de los muros de contención, que habíamos visto los destacados y demás. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de algunas observaciones que ustedes han presentado. Particularmente, voy a partir con los temas de las condiciones del suelo o del relleno y de los diferentes tipos de estructuras de contención, perdón, de condiciones de empuje que nosotros estamos viendo. Ahora, no sé si ven algo de mi iPad, por favor, o si se dañó, porque me aparece aquí como que no está agarrado. Sí, profe, sí se ve, pero es como una pizarra con una línea nomás. Ah, perfecto, ya. Es que a mí se me ahora sí, a mí era el que entonces no se me estaba viendo, ya aparece una segunda línea, pero ya la borramos. Entonces, una primera pregunta que se me hacía era en relación a cuándo podíamos tener la resistencia al corte no drenada, es decir, la condición del phi igual a 0 y el C igual a C sub U, donde uno de nuestros ejemplos indicaba que los K eran iguales a 1 y obviamente trabajábamos con un círculo que que generaba una envolvente horizontal. Entonces, si nosotros estamos analizando una situación en la cual vamos a instalar un muro con un relleno, pues no debería en teoría, estar esta situación. Y efectivamente, si nosotros tenemos un muro de contención, ese muro de contención, permítanme, retomo acá la grabación con esta diapositiva porque hay un tema acá técnico con el iPad. Así que, pero para explicar lo que venimos mencionando, me puede servir de base esta situación. Entonces, indicaba yo que en la mayoría de los muros de contención, lo que vamos a tener es una situación con un relleno y este relleno no va a tener las características de la resistencia al corte no drenada, punto que nos presentan como una alternativa o como por lo menos una situación posible en los muros de contención. Entonces aquí hay que dividir los escenarios. Cuando nosotros tenemos un muro de contención que tiene un relleno, evidentemente el relleno nosotros lo vamos a elegir y nunca vamos a elegir un relleno que incluso pueda estar bajo una condición de variación de su resistencia con las condiciones del drenaje, porque sabemos que ese tipo de materiales pueden variar mucho su resistencia con la presencia de agua, pero adicionalmente a eso la compactación va a ser un tremendo lío. Entonces, en este tipo de muros, pues lo que vamos a tener siempre es un espacio que quizá acá, para efectos de este dibujo, está puesto desde la base, pero incluso esto puede tener un pequeño espacio adicional para la ubicación de la maquinaria y aquí se instala este relleno. Este relleno es un relleno nuestro, nosotros lo vamos a seleccionar por lo que vamos a preferir materiales fáciles de compactar y con un contenido de fino lo suficientemente razonable como para que amarre un poquito las partículas y no tengamos tantos problemas con el proceso de compactación y la retención de agua. Esa es básicamente la situación del relleno. En ese caso, nosotros lo que vamos a tener en la práctica regular es la presencia de algo de cohesión y evidentemente la condición de fricción pura. Esas, digamos, serían las situaciones que vamos a tener. En los muros de contención que eventualmente nosotros podamos excavar sin que necesariamente requeramos un relleno, que son muros de otra tipología, pensemos en una pantalla de hormigón que se va excavando y conforme se va excavando se va instalando algún sistema de contención, lo que ocurre por ejemplo en los anclados, y ya los vamos a ver más adelante en detalle. En ese tipo de estructuras de contención, la parte que es de relleno no es relleno como tal, es decir, puede ser terreno natural. Y entonces al ser terreno natural, yo puedo estar afecto ahí sí a todos los escenarios posibles. Es decir, que ese material tenga cohesión y fricción, que tenga
o que yo lo pueda analizar bajo condición de resistencia al corte no drenada bajo la situación más desfavorable de resistencia. Entonces, en esos casos donde el terreno que está detrás de mi estructura de contención, ya no de estos muros convencionales de gravedad que siempre van a necesitar un relleno, sino de los otros tipos de muro, es posible que se genere un caso que no es el más regularmente usado, pero que se genere igualmente, en el cual vamos a tener una situación donde los empujes los calculamos en un escenario bajo una condición de resistencia al corte no drenada, phi cero, y entonces ahí darían los coeficientes de presión de tierras que posteriormente nosotros mencionamos o planteamos, digamos, acá en los diferentes escenarios cuando teníamos cohesión, fricción y solamente la cohesión, era el escenario hipotético de una arcilla en condición no drenada. Pero en los muros en los cuales yo tengo relleno, claramente esta condición no aplica. Con respecto a la falla o al tema de si nosotros diseñamos para la falla o no, todas las estructuras de contención, perdón, todas las estructuras geotécnicas en general se diseñan para que no haya colapso. El colapso es que evidentemente cualquier situación de resistencia en el suelo no genere un movimiento en masa que me afecte la funcionalidad de alguna estructura o que derechamente la derrumbe. Pero eso no implica que nosotros no diseñemos en falla el suelo. Es más, en esta clase de muros de contención, como hemos hablado en detalle, nosotros diseñamos para que esta superficie, llamemos que esta línea, aprovechando la imagen, no es la línea de entre relleno y terreno natural, sino que supongamos temporalmente, para efectos de esta explicación, que esta línea es la superficie de falla. Esta es la superficie de falla del suelo. Del suelo no significa que el muro esté en falla. Son dos cosas completamente diferentes, porque la estructura de contención lo que está velando es por resistir la cantidad de material que se puede caer. Esa condición de material que se puede caer es la que creo que hemos visto en las diferentes clases y he hecho los diferentes repasos, que le llamamos la condición de empuje activo, que evidentemente es la que se genera cuando hay una reducción del esfuerzo horizontal hasta llegar a la condición de rotura. Entonces, estos tipos de empujes o esta condición activa e incluso la pasiva son fallas en el suelo, pero no el colapso de la estructura. Es decir, yo diseño para una condición de que el suelo falle. Si yo tengo una condición de desplazamiento restringido, como es el caso, por ejemplo, de los muros del subterráneo, yo no le permito un desplazamiento al muro de contención. Y vimos en detalle que cuando no hay desplazamiento, cuando restringo el desplazamiento del suelo, estoy generando una condición muy homóloga a la que se generaría cuando no hay nada, es decir, cuando estoy en condición geostática. Cuando estoy en condición geostática, pues tengo toda la masa de suelo con K sub 0 gamma H. Si yo quitara el suelo y no le permitiera desplazarse ni un milímetro, obviamente una condición completamente hipotética, pues el material que he retirado lo tengo que reemplazar por una estructura que debiese de soportar esa cantidad de empuje. Entonces, si yo no le permito el desplazamiento a un muro de contención, lo tengo que diseñar con K0, es decir, el empuje es mayor que la condición de falla. ¿Por qué en la condición de falla o condición activa el empuje, el esfuerzo es menos? Pues porque efectivamente el suelo que solo está en falla es el que va a buscar retener la estructura de contención y hay una relajación de tensiones que permite que el empuje sea menor y que eso claramente pues no voy a entrar nuevamente a aburrirlos con ese tema, pero pues es lo que evaluábamos acá con los círculos de Moore y la secuencia de esfuerzos entre la condición geostática y los correspondientes empujes activos y pasivos. No sé si con esto aclaro las consultas planteadas. Sí, profe, le tenía una última consulta. ¿Sí? Eh, Cuando estaba explicando lo de el esfuerzo pasivo en el muro gravitacional, dijo de que Manuel de Carreteras no lo recomienda, que no se tome en cuenta.
eh, pero lo explicitó solo para el gravitacional. Para todos los demás otros muros, ¿qué pasaría en ese caso? Porque cantilever creo que tampoco, pero no sé del resto. Sí. ¿Es una regla general? ¿O? No, no, es solamente para ese tipo de muros. Lo que pasa es que si un muro de contención funciona por enterramiento, como lo que ocurre en un tabla estacado, yo no puedo quitarle el empuje pasivo porque derechamente el empuje pasivo es lo que me genera la resistencia a que esto no se desplace. Entonces, en un tabla estacado yo no puedo eliminar el efecto del enterramiento, pues no tendría mucho sentido. Particularmente en el caso del manual de carreteras, recuerden que la consideración no tiene que ver solo con un tema de validez de la teoría, sino con un tema práctico. Lo que tiene que ver es que en muros viales existe la posibilidad de que la cantidad de material que se encuentre en el frente de la estructura de contención, por temas de adaptación vial, por temas de diferente tipo, este material no se garantice en el tiempo. Me refiero a la cantidad de material que estuviese acá en el frente. Entonces, en ese escenario, como claramente el empuje pasivo ayuda a la estabilidad de la estructura de contención, si yo tengo una eventual duda de que el material que está en el frente puede llegar a no estar en algún momento, lo más sano es que sencillamente no se incorpore como parámetro resistente, porque si mañana no está presente y se diseñó con eso, pues voy a estar muy cercano de la condición límite. Entonces, ese es el criterio del por qué el manual no incorpora el empuje pasivo, pero tiene esa consideración práctica concreta. No tiene que ver con que no sea válido la incorporación de un empuje pasivo per se, sino que no aplica particularmente en este caso como una consideración de seguridad en obras viales por las razones que indiqué. Ya, muchas gracias. Perfecto, Pablo. ¿Alguna otra consulta? Es muy importante, vuelvo e insisto, algo que creo he mencionado reiteradamente y a juicio de sonar majadero, pero el vínculo de la parte teórica con la práctica es absolutamente claro y no solo claro, necesario me refiero. Todas las explicaciones de qué es lo que aplica en cada teoría no son para tener de cultura general qué es lo que hay detrás de la teoría, sino que claramente la explicación de lo que estamos haciendo es lo que nos permite tomar criterios de decisión, como lo que mencionaba hace un ratito también Pablo, donde indicaba, bueno, si aquí no está desplazamiento, yo no me acerco más es a esto, a la condición de reposo y ya. Y efectivamente es así. Y para muchas otras cosas ocurre lo propio. Es decir, a medida que yo no permita el desplazamiento, por ejemplo, si yo tengo una condición donde no permito el desplazamiento, no necesariamente lo restringo 100%, pero no le permito el desplazamiento libre, el empuje se va a ver modificado. Porque me han dicho que la única forma para que se genere la cuña activa completa es que el desplazamiento sea libre. Entonces, si yo tengo alguna clase de restricción, alguna clase de variación a mi teoría de empuje la tengo que hacer. Muchas de esas consideraciones prácticas las hacen más que en modificar el coeficiente de presión, es que adaptan las envolventes de esfuerzo. Homólogo a lo que se ocurría o a lo que ocurría con el caso de mononovio Cabe en la parte dinámica, donde se hizo una adaptación de los esfuerzos. Dice, bueno, si yo tengo una condición puramente sísmica y el punto de aplicación de la carga no necesariamente considero que coincide con el estático, entonces voy a tomar un criterio de adaptación de la misma teoría de mononovio Cabe, la adapto y genero una inversión de esfuerzos para garantizar un punto de aplicación en diferente posición. Eso es básicamente lo que se hace, pero la teoría es la misma. Entonces, por eso vuelvo, insisto, que la base de los muros de contención en general es este procedimiento, porque toma todos los criterios base de la teoría de empuje y los vamos adaptando en función a los criterios o consideraciones que un caso particular eventualmente tenga. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo tengo estoy un poco confundido con el tema de la sobrecarga y cómo considerarla en el cálculo. Eso de cuando se usa como distribuida uniformemente en toda la profundidad. Sí.
que tengo entendido que es como cuando es máximo 1 o 2 toneladas, algo así. Sí, sí, sí. Y en ese caso solamente se utiliza como está ahí en la foto. Exactamente. O sea, las sobrecargas sabemos que generan una distribución de presiones en profundidad que varían dependiendo de la localización, dependiendo de qué tan cerca estemos del muro de contención y obviamente en profundidad se va reduciendo, que es lo que vimos claramente en el capítulo 3. Y entonces nos ponen estos criterios donde está la distribución completamente rectangular con una carga, con una sobrecarga y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Pero el motivo es este y es dos aspectos. Uno, esto no necesariamente es para zonas con concentración de carga, como por ejemplo, si este talud, si por aquí no pasara una vía ni no hubiera una carga uniforme, si no hubiese una zapata o una condición de carga muy puntual, esto ya no lo puedo usar. Me refiero a la distribución. Los criterios de empuje siguen siendo los mismos, pero la distribución de presiones la tengo que modificar porque sé que hay una distribución de presiones que varía en función de la geometría de la carga y la localización respecto del punto donde lo estamos calculando, que sería el muro de contención. Entonces, en ese caso, debo de usar las teorías de incremento de presiones. Pero si yo tengo una sobrecarga relativamente baja en magnitud y adicionalmente la puedo considerar continua completamente o por lo menos dentro de la zona de falla, entonces el manual nos dice se puede aproximar a una distribución completamente rectangular, pero esta distribución es bajo esos escenarios. Yo no sugiero en absoluto usarlo bajo otras situaciones porque nos ha pasado, o me ha pasado a mí particularmente, que hay unos muros donde uno dice, no hay ningún problema, vamos a hacer alguna simplificación considerando que la estructura toda está sometida a esa carga y eso da una cosa tremendamente grande. O sea, yo no puedo empezar a hacer, digamos, unas estimaciones tan gruesas porque lo que he hablado en varias ocasiones, yo empiezo a resolver otro tipo de problema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una zapata y voy a suponer que la distribución es rectangular, ahí estoy cometiendo un error completamente, porque esto solamente aplicaría si la carga es continua, muy larga en ambas direcciones. Profe, y en caso de no poder utilizar esa, como interpretarla como continua y que no cumpla ese caso, ¿Sí? eh, tendría que calcular el tema de los incrementos de presiones y cómo afecta horizontalmente en el Exacto. punto de interés. Pero, ¿cuál sería la altura a la No, que me interesaría calcular? no, es toda la altura. O sea, a lo largo del muro lo que hacemos es que tomamos varios puntos, o sea, obviamente para efectos de una evaluación no lo tienen que hacer en 10 puntos, digamos que en la altura de los, pongámosle 3 metros de altura del muro, voy a tomar 4 puntos en total. Entonces calculo los 4 puntos de incrementos de presiones y dibujamos, o sea, haciendo una proyección lineal, digamos, entre punto y punto, dibujamos cuál es la distribución de presiones con la que quedaría. Es básicamente eso, o sea, nosotros tomaríamos voy a tratar de dibujar acá muy burdo, como si yo empezara a hacer una cosa por tramos, ¿ya? No, aquí lo estoy dibujando como no lineal, pues, pero hiciera una cosa así. Entonces me tomo un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, y vamos linealizando entre punto y punto el incremento de presiones a lo largo de toda esa zona. Me va a dar, evidentemente, como una serie de trapecios y pues hallamos el área de cada trapecio y con eso calculamos la resultante del empuje. Ya, profe, ahí me quedó claro. Ya, Muchas gracias. perfecto, perfecto. Profe. Sí, Javier, adelante. Y en eso que había preguntado el compañero, en el caso de considerar la zapata con una carga continua, Sí. habría que considerarlo con la altura crítica también, para el largo de la distribución de la sobrecarga. Permítame, yo me meto acá. Cuando ustedes calculan el esfuerzo horizontal, o sea, lo que me está diciendo es que si yo incorporo la carga en la ecuación del equilibrio que tengo acá sometido a esto, es eso, ¿cierto? Que recién dijo que en caso de que la sobrecarga fuera entre 1 o 2 toneladas y fuera una carga continua,
Sí, sí, una sí. distribución continua, Sí. que si, como se tiene que tomar en cuenta en toda la altura del muro, habría que Sí. tomar en cuenta también la altura crítica. Sí, lo que pasa es que la altura crítica hace alusiones con esta ecuación general y aquí está la carga puesta en la ecuación. Entonces, claro, si yo no, ya creo que ya le entendí la pregunta. Si yo no tengo, si tengo una distribución rectangular, el Q va acá. Y si no tengo una distribución rectangular, igual el Q va ahí, solo que ya no es una función lineal, sino que obviamente tengo que calcular la resultante del esfuerzo que me daría producto de esos trapecios que tengo individualmente. Recuerden que esto depende del Z, ¿no? O sea, este sigma depende del Z, y claro, para un cierto Z yo voy calculando cada uno de los esfuerzos. Entonces, claro que tengo que considerar los dos aspectos, tengo que considerar la sobrecarga en ese cálculo. Ya, profe. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, Sí, sí, adelante, Pedro. en base a lo que, o sea, a lo que se habló al final de la clase pasada, eso de que se tenía, o sea, y que ahora como que concluyeron con la pregunta del otro compañero respecto al casero, Sí, que en el caso de las pataquillas, si no me equivoco, sí. em, En ese que en yo ese puse en caso, particular, sí. Ujú. claro, en ese caso, si es que al final no habría empuje activo, ya que no se permitiría desplazamiento, al final entre medio de las dos tablas tacas, ¿habría empuje pasivo o no se considera? Sí, eso es una excelente pregunta. Efectivamente, cuando yo no tengo desplazamiento de un muro completamente rígido, pensemos temporalmente que esta taguía está compuesta es por dos muros de contención de gravedad de los rígidos completamente. Entonces, en un muro de contención de gravedad rígido completamente, esperaríamos que no haya ningún desplazamiento o sea muy bajo en todo el largo de la estructura de contención porque es muy rígido, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso no cabe duda de que todo el comportamiento pudiese estar aproximado con el K0 e incluso estando enterrado el muro de contención, en el otro lado yo no le permitiría que se genere ninguna clase de desplazamiento, entonces también lo tendría que diseñar con el K0. Acá, si lo hiciéramos de esa manera, sería una idealización, pero ya empezamos a rayar en algunas equivocaciones porque si bien en la parte superior podemos estar cercano a una condición de desplazamiento nulo, es posible que acá sí se generen deformaciones en esta zona. ¿Por qué? Porque esta estructura es completamente flexible. Recuerden que este elemento puede estar restringido acá y aquí puede tener una cierta guatita y esto deformarse una cierta cantidad. Entonces, cuando esta estructura se empieza a deformar en su base, acá en esta zona yo puedo tener una condición que puede ser muy cercana a la condición pasiva. Pero claramente, producto de esta restricción, este sistema es un sistema más complejo, porque como no permito el desplazamiento libre en esta zona, tampoco lo permitiría y debería de diseñar con un coeficiente de presión de tierras que podría ser considerado cercano del pasivo, pero no el pasivo, porque no tengo la cantidad de desplazamiento como para que acá realmente se genere esa condición. Entonces, en este caso en particular, uno podría tener la consideración de empuje, condición de reposo para la parte superior, evidentemente porque el desplazamiento es nulo, pero yo tendría que checar en qué punto se genera la deformada, estas deformadas que habíamos también mostrado en la clase anterior, donde yo puedo tener variaciones de la distribución de esfuerzos producto de la deformabilidad de la tabla stack. Entonces uno podría decir ya en el escenario de restricción, todo esto que estaba como activo lo puedo considerar como reposo, pero igual acá hay una clase de deformación que se puede producir si la tabla estaca se deforma y en ese caso puedo tener alternancias de empuje activos y muy cercanos a pasivos producto de esa deformación. Entonces ya el diseño completo del sistema con esa restricción pues empieza a ser un diseño más complejo. Estoy hablando de la parte del centro, que es lo que me pregunta y que es muy buena su pregunta. No sé Ya, si muchas gracias, profe.
Sí, sí, me quedó bien claro. Perfecto. ¿Alguna otra observación? Me parecen muy, muy interesante esas visiones prácticas porque justamente lo que persiguen es dejar claridad en relación al comportamiento y uno empieza a decir, bueno, estas cosas como que no cuadran del todo. Y efectivamente eso es lo que genera las alteraciones de la teoría respecto de lo que nosotros tenemos en la condición del muro rígido convencional. ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuamos. Bueno, ya veníamos aprovechando la pregunta hablando un poco de los tablestacados que los culminamos en la clase anterior y que ustedes van a tomar en el taller un ejercicio relativamente simplificado donde si bien sabemos que los puntos de rotación de las tablestacados al ser estructuras flexibles pueden variar en relación a la rigidez del suelo y del tablestacado, vamos a considerar para efectos simplificados la rotación en su base y vamos a trabajar con tablestacados en voladizo. Pero sabemos justamente, y aprovechando la pregunta anterior, que alteraciones de esa condición base nos pueden generar alteraciones en la teoría convencional de empujes que generan a su vez unas distribuciones de esfuerzos variables. Recordar también que estas distribuciones con tanta flecha y tanta forma que de un lado para el otro no son otra cosa que las resultantes de los empujes que van para un lado menos la resultante, digo, de los empujes que van en la otra dirección. Es básicamente eso y ahí producto de esa diferencia de empujes pues voy a tener también unas zonas de corte y de momento y el momento máximo es un punto relevante para hacer una verificación del comportamiento estructural del elemento de contención, en este caso la tablestaca si fuese metálica, y la selección adecuada de su sección y de la materialidad para poder que resista esa solicitación máxima de momento. Eso evidentemente lo van a checar en el taller. Diego, adelante. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando empieza la napa, ahí en esa misma imagen, como que el esfuerzo tiende como a tener como una inclinación menor que cuando no está la napa? Si siendo que la presencia de agua como que debería aumentar como el esfuerzo de empuje, ¿o estoy Sí. confundiendo? No, no está confundido en lo que me está en lo que me está consultando, pero sí vale alguna aclaración al respecto y agradezco igual la consulta. Bueno, de entrada cuando tenemos agua, lo primero que tenemos que checar es si hay desbalance de energía. Si hay desbalance de energía, yo tengo la distribución de esfuerzo en condición efectiva, más el empuje que corresponde al agua, y recuerden que las trabajamos de manera individualizada. En este caso no hay desbalance de energía. Acá lo que tenemos es el agua en las dos direcciones o en los dos costados, en el aguas arriba y aguas abajo. No hay aguas arriba y aguas abajo. O sea, llegó a una condición de equilibrio y la napa está igual. Por lo tanto, el agua se contrarresta. Y el esfuerzo del agua pues se ve contrarrestado porque está igual en ambas direcciones. Pero la razón por la que esto cambia es porque al estar esto sumergido, igualmente lo correspondiente solamente al suelo, recordemos, lo tenemos que trabajar con gamma prima. Entonces yo paso de un gamma M en esta zona a un gamma prima en esta zona. Entonces este cambio de pendiente se puede deber a la variación del gamma, evidentemente al estar saturado, o eventualmente un cambio de estrato. En este caso, suponiendo que todo es el mismo estrato, esta diferencia se debe a que en esta zona, evidentemente lo tenemos que calcular con el gamma prima. Pero eso no vendría siendo del relleno o es del terreno natural. En este caso, recordemos que estos sistemas de contención son hincados. Es decir, yo instalo estos tablestacados, estos elementos prefabricados de metal, evidentemente los voy hincando a golpes en el terreno, los posiciono y después es que se hacen estos dragados. Por ese motivo, voy a volver a la imagen, por ese motivo es que son usados muchas veces en zonas con presencia de agua, porque yo lo puedo hincar directamente. Acá no hay relleno. Esto es terreno natural porque no es que, en este ejemplo en particular, no es que instalemos el tablestacado y después rellenemos. No. En este caso, en algunas situaciones lo que uno hace es que instala el tablestacado y más bien algo de material que quedara enfrente se va dragando. Y por eso se usan para hacer canales. Porque yo puedo, sin haber hecho ninguna clase de excavación, hincar un elemento y posteriormente cualquier material que esté en el frente lo voy dragando, lo voy sacando y ahí me va quedando mi canal de flujo si es que
si es que para eso se está usando, con una estructura de contención en condición estable, producto del enterramiento de esta tabla estaca. Ya, profe, una última pregunta. Adelante, no hay problema. Para que ese esfuerzo se produzca, el suelo natural que está resistiendo la tabla estaca tendría que fallar, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, ¿en qué lapsus de tiempo se produce esa falla? ¿Se produce cuando yo excavo la parte izquierda, por ejemplo, en esa imagen? ¿O ocurre Sí. en otro momento? Mire, esta es una pregunta muy importante y muy profunda, porque esto no es un tema nada menor. O sea, supongamos que yo tengo este terreno acá en condición natural, todo sumergido, y instalo la tabla estaca, ¿cierto? La posicionamos acá. Y todo esto está este material. Entonces instalo, garantizo las condiciones de estabilidad, y uno dice, bueno, ahí no ha pasado nada. Por lo que después empieza el dragado, o sea, necesitamos empezar a sacar todo este material, se va sacando y entonces ahí empieza a operar. El tema es que la variable temporal, la variable tiempo, no está incorporada en ninguno de estos análisis, porque no se evalúa cuánto es el tiempo que tarda en llegar a cada cosa, sino más bien la magnitud de desplazamiento que se produjo. Claramente es posible que la secuencia de excavación o la velocidad de la secuencia de excavación haga variar la respuesta del material, pero no se analiza, pese a que puede ser una variable, pero no se analiza la variable temporal, sino la magnitud del desplazamiento. Entonces, ¿cómo se verifica que efectivamente yo estoy en la condición adecuada? Y es porque acá hay unos máximos de desplazamiento contemplados en el coronamiento del elemento de contención, en el cual nosotros hacemos una estimación, de decir, ya esto generalmente para la condición activa en el tipo de suelo es del orden del 2 por 1000, por ejemplo. Entonces, checamos que en campo este desplazamiento se ha producido y en ese caso, entonces dice ya el suelo está en una situación cercana a la falla. Ahora, la falla no es que uno vea acá un colapso o que uno vaya a ver un agrietamiento aquí gigante, nada de eso, son elementos que están cercanos a su estado tensional de rotura y que la cantidad de material que eventualmente se genere, pues va a quedar acá contenida. Algunos reflejos de la falla se pueden visualizar en las estructuras de contención, pero no solamente en esta, en general. Si ustedes se ponen en una estructura de contención en el coronamiento, acá empiezan a haber unos agrietamientos pequeños, que son unas grietas de tracción paralela a la estructura de contención. Y esto porque al generarse un desplazamiento en esta dirección o una eventual rotación, acá empieza a haber unas tracciones que el suelo no las soporta y uno empieza a ver unas pequeñas grietas. Entonces uno dice, ¿esta cuestión es crítica o no? Pues lo que hacemos es excavar un poquito y checar si la grieta sigue. Si la grieta sigue a mucha profundidad, pues entonces ya no, aquí está pasando otra cosa ya mucho más crítica, pero generalmente son agrietamientos que en profundidad son relativamente pequeños. Pero esos agrietamientos son producto de esa falla. Pero no es que esto ya vaya a deformarse una cantidad gigante, porque la cantidad de desplazamiento para esa condición es relativamente baja. No es que se genere una condición de desplazamiento tan alta. Ah, ya, profe, todo claro. Una última pregunta. Adelante, no, no hay ningún problema. Si se puede modelar esa tabla estaca como si estuviera empotrada en el piso, Sí. el esfuerzo que produce el terreno natural para que no se produzca como una flexión o un volcamiento, o sea, mejor dicho, una flexión de la tabla estaca producto como del esfuerzo del suelo, ¿existe una razón dependiendo de la altura de la tabla estaca y de la altura, o sea, de la profundidad de enterramiento para que eso no produzca, o tiene que ver con el espesor de la tabla estaca? Yo creo que es una mezcla, o sea, la rigidez del elemento, la rigidez, la sección, el momento de inercia que uno tenga en la tabla estaca permite a uno definir ese punto que usted menciona. Pero que yo diga que la ficha tiene que ser X veces la altura o algo así, ahí va a depender mucho también del tipo de suelo, porque en la mayoría de los casos uno puede tener el mismo suelo en general, es decir, todo puede ser arena, pero su estado no necesariamente es ser el mismo. La arena en esta zona puede estar mucho más suelta que en esta zona. Entonces voy a depender de cuánto es el ángulo de fricción que tiene el suelo en esta zona para evidentemente decir cuánto es la altura que yo requiero o cuánto es el enterramiento que yo requiero. A grosso modo, lo que puedo decir es que las estructuras de contención que funcionan completamente empotradas o en voladizo, como este caso,
Muchas veces el D, la ficha, puede ser 2 veces y más la altura libre. Entonces uno empieza a necesitar un enterramiento muy grande. Por eso si la altura es muy importante, esto ya no puede funcionar como en voladizo puro. Aquí lo que hacen es que le instalan algún elemento de contención y se tiene que poner un refuerzo porque solo por voladizo la estructura no es capaz de soportar. Entonces, cuando yo quiero garantizar de que esto esté completamente empotrado y resista, esto en algunos casos, por ejemplo, hemos calculado en unas situaciones donde esto nos daba 4 veces la altura. Entonces era una cuestión que tenían que enterrarlo tremendamente para poder garantizar la estabilidad y entonces en ese caso se dice, no, aquí en voladizo puro no se puede trabajar y más bien lo que se tiene que proceder es a usar un elemento de contención complementario como un muerto con una barra o derechamente un sistema anclado. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Perfecto. Todo claro. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya. Bienvenidas todas las consultas. Continuando con el tema del tablaestacado y creo que las preguntas también me ayudaron a reforzar algunos de los puntos ya explicados o explicarlos de mejor manera. También habíamos mencionado desde clases atrás también la condición de empuje hidrodinámico, que vuelvo, insisto, por favor, verifíquenla, analícenla. Esto es condición de flujo ascendente y descendente de los permeámetros que vieron en su curso de geotecnia. Pero en ningún caso en ingeniería, y esto independiente de la prueba, aquí saquemos la prueba como si fuese el punto relevante, en la práctica profesional, el empuje del suelo se debe de trabajar en condición hidrodinámica cuando corresponda, evidentemente cuando hay diferencia de energía, porque la condición de empuje hidrostático es muy alta, impone una condición que es demasiado desfavorable. Entonces, lo que tantas veces he mencionado, una cosa es que seamos conservadores y otra cosa es que estemos resolviendo otro problema. Entonces, hay que analizarlo en la condición de flujo que corresponde, ¿ya? Así que ustedes pueden checar esto. Tenía la pregunta también de la revisión anterior y yo les pido por favor que revisen muy bien sus partes conceptuales. Creo que hemos tratado de ser bien enfáticos en el tema y la pregunta estaba en que la teoría de Rankine en suelos granulares con cohesión nula permite incorporar la componente sísmica a partir de nada. Teoría de Rankine no tiene absolutamente nada que ver con los sismos, nada que ver con los sismos. O sea, no tiene ningún efecto del sismo. La condición de Rankine es una condición de empuje absolutamente estático, no depende de ninguna variable sísmica. Lo único que incorpora la variable sísmica o el único método que toma como base la teoría de Rankine y de Coulomb, sí, pero que considera la condición de empuje es el método de Moronove o Cabe. Por lo tanto, ninguna de las otras variables puede estar involucrada en un análisis de Rankine. Para definir la condición sísmica, sí necesito un coeficiente sísmico del que hablamos en su momento. Es un análisis pseudoestático. Todas estas cosas se incorporan en un análisis, pero Rankine, creo que fuimos bien enfáticos en explicar mediante incluso el círculo de Moore las variables que están involucradas. Y en la ecuación de Rankine, lo único que está incorporado en el empuje es el ángulo de fricción. Con respecto de las otras tipologías de muros, vamos a hablar quizá con un poco un poquito menos profundo, pero tratando de contextualizar los escenarios respecto de lo que tenemos en el muro de gravedad. Son muros flexibles que también funcionan por gravedad. Por ejemplo, los muros de gaviones, los muros tipo criba o crib, que se usan bien pocos, o los muros con neumáticos, partiendo porque la mayoría de los métodos de diseño de gaviones, pues también hay criterios que los contiene el manual de carreteras, también unos manuales de la CDT, de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, e igual los manuales del Federal Highway Administration. Todos estos manuales son de dominio público y se pueden descargar para que ustedes lo revisen. En términos de diseño, un muro de contención de gaviones prácticamente tiene el mismo diseño de un muro de contención de gravedad, de los que no son tipo cantilever, digamos, del muro convencional. Porque el muro de gaviones es básicamente un contrapeso, no es otra cosa más que eso.
Entonces, las variaciones que uno puede tener es que dependiendo de la altura, puedo tener un pequeño ajuste de la distribución de esfuerzos porque el cuerpo del muro se puede deformar. O sea, yo no voy a tener una rotación pura como lo que sí ocurre en un muro rígido, sino que puedo tener algunas deformaciones en su cuerpo. Eso serían pequeñas alteraciones, pero si ustedes evaluaran la teoría de empujes para el diseño de estos muros, es prácticamente la misma que ya hemos mencionado adicionalmente. Ahora, ¿qué consideraciones, y les pregunto yo a ustedes esto, qué consideraciones ustedes aparte tomarían en cuenta del diseño de una estructura de este estilo? Que dicho sea de paso, es una malla que llenamos por eslabones, por segmento, la vamos llenando de piedra, hasta generar, digamos, una secuencia con una cierta altura, que evidentemente su ancho, su geometría, al ser un muro de gravedad convencional, pues va a depender de su altura. Pero esta clase de muros, ¿qué consideración adicional ustedes creen que deberían de tener en el diseño? Y yo les digo las básicas: rotación, desplazamiento y capacidad de soporte están igualmente involucradas, muy similar a lo que se diseña en un muro de gravedad convencional. Entonces, dejando esas, ¿qué otra verificación de diseño o qué otro análisis ustedes incorporarían en un diseño de gaviones? Pregunta. Asentamiento. ¿El asentamiento está puesto en la capacidad de soporte? Sí, efectivamente, pero está puesto, recuerden, cuando hablamos de capacidad de soporte, hablamos a nivel como general, pero sí, efectivamente el asentamiento, y es un punto no menor, pese a que estas estructuras son bastante flexibles y pueden tolerar en gran medida los asentamientos. ¿Qué otro aspecto de diseño de estos muros ustedes dirían? Yo verificaría que X cosa. ¿Podría ser el drenaje de las rocas? Sí, el drenaje, yo debería de tener una consideración de gradación, podría ser, ¿cierto? Que me ayude al drenaje. Esto va a depender mucho de en dónde está ubicado el muro. Sí, en algunos casos pueden ser derechamente obras de protección de bordes con canales o con ríos y demás, y allí quizá más que en otros casos podrían tener una verificación de la granulometría. Puede ser un punto. Aquí vemos incluso las tuberías estas que en algún momento mencioné, llamadas barbacanas, para hacer estos análisis. ¿Qué otra verificación ustedes harían a estos muros? El estado de las mallas no afectaría. ¿Y qué Quizás la rotación. específicamente? ¿Qué me decía? No le alcancé a escuchar. Como el estado de las mallas a largo plazo. A largo plazo, efectivamente, un tema de corrosión, o sea, la malla en sí mismo, ¿cierto? Entonces, la malla se debe verificar de dos cosas, de dos puntos. Uno, evidentemente, la corrosión, que podría afectar completamente, y desde el punto de vista de nuestro diseño, el otro tema es que las mallas tienen que estar lo suficientemente unidas, o sea, tienen que tener la unión adecuada, porque son eslabones, cada cosa está funcionando de manera individualizada, y claramente no podemos poner un alambrito aquí entre malla y malla, ¿cierto? Tengo que tener un buen amarre entre malla y malla, y que ese alambre o esa barrita que se use para unirla no vaya a deteriorarse en el tiempo, sino hasta ahí llegamos, ¿cierto? Esas es básicamente las consideraciones. Si somos más rigurosos entrando en el detalle, hay algo más que se usa en el diseño, y es que como también son elementos individualizados, se hace una verificación de deslizamiento entre bloque y bloque. Como tengo un comportamiento flexible, digo bien, se debe de checar que no haya un deslizamiento entre bloque y bloque. O sea, que yo tenga una condición de resistencia en el contacto entre cada uno de estos eslabones. Pero eso en la mayoría de los casos no necesariamente es un problema para las geometrías habitualmente usadas en esta tipología de estructuras de contención. Estos muros... Profe, Sí, adelante. ¿Quién me habló? Hans, creo, ¿no? profe, disculpe que la interrumpa, pero justo me quedó como una duda. En la Sí, foto sí. de la diapo anterior, en la parte Este. trasera, ¿qué era lo que se colocaba? Es que como que tiene una estructura aparte ahí en la zona trasera rellena con tierra. Sí. ¿Cuál es como la función de eso? Sí, lo que pasa es que estos muros de contención tienen muchas funciones,
partiendo por estas que mencionaba del tema del agua y la adecuación a la geometría, porque pues, son bastante adecuables independiente de las condiciones del terreno, las geométricas me refiero, pero yo también puedo instalar un muro de contención en el que no necesariamente tenga un relleno, yo tengo una cierta separación de mi estructura, de mi suelo natural. Entonces, en esta parte superior se pueden instalar algunos, vamos a ver si la imagen nos lo permiten, en algunos casos se pueden instalar unos geotextiles directamente para que garanticen o por lo menos mejoren las condiciones de drenaje. En algunos casos, cuando llega el agua en esta zona, aquí hay unos geotextiles que funcionan como si generara una especie de cascada, o sea, se genera un canal de flujo tan fuerte que garantiza que la bajada del agua se realice de una manera mucho más rápida y eviten problemas de colmatación y yo entregue el agua a una zona de mejor condiciones de drenaje. Pero adicionalmente, el muro en algunas ocasiones no necesariamente tiene que estar pegado a la superficie del terreno directamente y puede tener una cierta separación y en algunos casos esa separación conlleva la instalación de alguna clase de material. Entonces es posible, bueno, en estos casos en particular hay una suerte de relleno adicional que se pone y aquí en la parte superior se hace una canaleta en la corona para ayudar o contribuir a las condiciones de drenaje. Esto no es tan habitual, pero sí se usa. Ya, profe, muchas gracias, me quedó claro. Perfecto. Profe, Sí, adelante. Matías. pero sí, en la práctica hacer estos muros, encontrar el material es difícil, ¿o no? Eso depende de la ubicación, pero efectivamente, cuando uno está cerca de zonas de zonas fluviales, uno puede encontrar material relativamente fácil, pero en el país no es tan fácil en ciertas zonas, ¿cierto? Entonces, claro, si ustedes ven un texto, en muchos libros aparece como el gavión es muy barato, y resulta que no necesariamente es muy barato, o sea, de hecho, para nosotros puede llegar a ser muy caro, y la opción puede ser otra cosa nada que ver. Entonces, claro, garantizar un material adecuado, por ejemplo, en este caso en particular se ve un material como más chancado, como con caras cortadas y demás, pero muchas veces no se tiene eso. Lo que tenemos es bolones con canto redondeado, que se dificulta un poquito más el reacomodo, este proceso que es bien artesanal, con esta tipología de piedra que estamos aquí viendo es fantástico, pero no todas las veces tenemos eso. Tenemos cantos redondeados, se tienen que llenar. Entonces hay un tema de conseguir el material adecuado y que muchas veces se obliga a usar ese material por un tema de disponibilidad, más que por un tema funcional. Entonces efectivamente es posible que esto sea una alternativa que pudiese llegar a ser complicada en ciertos casos. Sigo con otro tipo de muro, perdona que las diapositivas, ahora sí, sigo con otro tipo de muro también de gravedad, que en el país se usó, incluso en el manual de carreteras está incorporado, que es el muro tipo CRIP o tipo criba, que son unos elementos prefabricados de hormigón que se van haciendo por paneles, por segmentos prefabricados y vamos generando como una suerte de Lego. Pero es un muro de contención de gravedad convencional. Me voy a pasar acá un poquito acá adelante. No la tengo acá, pero yo creo que esta imagen quizá me puede servir. Son elementos que si le quito el relleno, es como un entramado de hormigón, pero de elementos prefabricados de hormigón. Entonces voy generando un entramado de elementos que vamos poniendo o vamos fijando en el terreno y en todos los espacios que van quedando entre esos elementos prefabricados se va instalando un relleno. Eso es básicamente lo que se tiene. Entonces, el muro en el frente se ve de este estilo. Se ven elementos prefabricados que en cada uno de estos paneles se van instalando o se va compactando el material hasta garantizar una cierta altura. Hay empresas que lo hacen ahora y tienen algunos sistemas bastante buenos, pero en algunas ocasiones ha sido complicado conseguir los elementos prefabricados para hacer esta tipología de muro. Pero es un muro de contención de gravedad, se diseña como un muro de contención de gravedad y lo que garantizamos es que haya una buena conexión entre cada uno de esos elementos prefabricados. Creo que había una pregunta, Isaac, o levantó la mano o la volvió a bajar. Le escribí en el chat, profe. Dice, el proceso constructivo, ¿cómo se soluciona el tema de reacomodo?
me preguntaba Isaac, era con respecto a los gaviones, que cómo se genera, cómo se garantiza el reacomodo en el muro de gaviones, cómo se soluciona, perdón, el tema del... No, cuando un gavión empieza a tener problemas de deformación, bueno, los problemas de deformación en un gavión son de dos tipos. Uno por asentamiento y que digamos que esta línea ya no se ve así, sino que se empieza a ver como un reacomodo. Y el otro tema es que la malla empiece como a generar unas guatas en los gaviones. Es como si esto se empezara a abrir. Y la solución en esos casos es retiro de estos paneles. O sea, no hay mucho que se pueda hacer si empezamos a tener unos gaviones que ya no funcionaron adecuadamente. Lo que se tiene que hacer es el retiro del material, volver a acomodar, cambiar la malla si corresponde y demás. Entonces no habría mucha solución al respecto. Y eso que usted menciona no es tan poco habitual como uno quisiera, ¿no? Se genera más de lo que uno quisiera estos reacomodos, pero ahí hay una falla en el proceso constructivo, ¿ya? Falla que entre otras cosas es complejo construir esto, no pareciera algo sencillo porque es un reacomodo de piedra y ya, pero se tienen que garantizar ciertas cosas, hay que tener una cierta expertise para hacer un adecuado diseño, o sea, una adecuada construcción de estos tipologías de mundo. No sé si le respondí la pregunta a Isaac. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Entonces vuelvo con el tema del muro tipo criba, que estos tipos de muros son muros de gravedad también, donde toda la masa que está aquí involucrada es la que me sirve de contrapeso y se diseña igualmente por desplazamiento, por vuelco y también hay una condición de empuje activo y pasivo. Es la misma situación que ya hemos mencionado. También tenemos los muros de piedra o terraplenes de piedra, que muchas veces son usados más como una cortina de protección, más que como una estructura de contención como tal, sino una cortina para avalancha o para alguna clase donde pueda estar sometida a alguna clase de flujo de suelo con agua. Tienen un tamaño, digamos, de partícula recomendado y demás, pero generalmente son como canaletas o como barreras, más bien que canaletas, barreras que me ayudan a contener eventualmente la llegada de material que puede venir de alguna zona de una línea de drenaje. Entonces, finalmente, es un muro de gravedad armado, digamos, a partir de una serie de elementos que vamos poniendo en altura. Eso sería, digamos, un muro de piedra. Ahora, traigo a colación esto porque muchas veces hay estructuras de contención que en el frente uno les ve como piedra, ¿no? Y eso no es que sea un muro de piedra, es que muchas veces las estructuras de contención claramente están decoradas con elementos de piedra, pues para que no se vea tan, o estéticamente se vean mejor los muros de contención en lugar de quedar el hormigón. Entonces, una cosa es tener un piedraplén, o sea, que es tener un pequeño terraplén con una cierta altura, con unos reacomodos de bloques que me sirven a lo largo de una línea de elemento de contención, y otra cosa es tener un muro que tenga elementos de piedra con fines decorativos. Son dos cosas diferentes. Estos muros también en muchos casos tienen la instalación de un geotextil en la base, también por un tema de enterramiento que se puede dar entre los elementos particulados, en este caso la grava, y lo mismo, cualquier dren para evitar también temas con los finos, lavados de finos que se puedan dar en este tipo de muros. Para terminar con esta secuencia de los muros flexibles o los de gravedad flexible, están los muros, digo bien, de neumáticos o de estas llantas recicladas y demás, que si uno, digamos, hiciera una valoración un poco más rigurosa del diseño de estos muros, pues esto debería tener también una línea de drenaje en la parte posterior con un dren longitudinal, debo tener unas ciertas abrazaderas entre neumático y neumático. Esto muchas veces no se hace de esa manera como tan rigurosa porque es un muro bastante artesanal. Pero ha ido, digamos, teniendo una serie de recomendaciones y le han ido poniendo un poco más porque es una solución relativamente útil, práctica para ciertas condiciones, zonas rurales donde no necesariamente tengan grandes problemas ante una eventual falla, pero incluso siempre pongo de referencia este muro de gaviones que está en Curauma, en una zona de acopio bueno, estaba, quizá ahora ha cambiado un poco esta zona, pero esto fue tomado después del terremoto
del 2010, y aquí hay una zona de acopio de contenedores y demás, y estos muros obviamente en el frente pues se deforman un poco y demás, pero funcionaron relativamente bien, o sea, sin grandes problemas. Ahora, esto no son alturas tampoco muy grandes, aquí estábamos hablando del orden de unos 4 metros, pero tenían un buen comportamiento, entonces son una buena alternativa. Ahora, en términos de funcionamiento y de los empujes y todas estas cosas que nos convoca en este capítulo, sigue siendo un muro de gravedad, es decir, fricción acá, una fuerza normal, el empuje activo, si tengo el pasivo acá o no lo considero el pasivo, el escenario de cálculo es el mismo en términos de solicitación geotécnica. ¿Qué cosas adicionales debemos de verificar? Pues que evidentemente entre malla y entre neumático y neumático esto esté unido, esto se usan unas abrazaderas de metal, esto ya ha tenido una serie de recomendaciones un poquito más rigurosas con el tiempo. Hay recomendaciones actuales donde entre neumático y neumático le pasan un dowel como una barra de metal para generar una mayor tracción o una mejor fuerza de corte entre neumático y neumático. O sea, han ido profesionalizando un poco más el proceso constructivo, la instalación de algunos elementos de drenaje, en fin, cualquier variación que esté en el sistema, pero eso sigue siendo algo un poco más artesanal, pero he ido viéndolo con mucha mayor presencia. En algunas zonas en el Perú hay unos muros tremendamente grandes, unas zonas bastante complejas socialmente, pero unos muros gigantes de neumáticos y que han tenido aparentemente un comportamiento razonable, bueno, y sabiendo que quizá las condiciones de construcción eran bastante rudimentarias. Con esto entonces culminamos este apartado correspondiente a los muros de gravedad en general y nos correspondería ya terminar en la siguiente sesión con los muros de tierra armada o mecánicamente estabilizados, que vamos a hablar un poco en detalle del funcionamiento de estos tipos de muros de contención y también de los muros con sistemas de contención discontinua, que son los pernos y los anclajes. Y con esto entonces daríamos por culminado este capítulo, pero obviamente eso ya lo veremos en la siguiente sesión, ya al retorno de la semana de receso que tenemos la próxima, sí, digo bien, la próxima semana sería.